Buenas noches. Buenas noches, sean todos bienvenidos. El día de hoy, sábado, hoy estamos 21 de octubre ya. Gracias por conectarse nuevamente. Eh, Estamos un sábado más estudiando el principio divino el día de hoy y vamos a dar continuidad a la conferencia de la misión del Mesías, una conferencia muy importante, una conferencia muy bonita que nos aclara muchas cosas y nos ayuda a entender realmente cuál fue la verdadera misión que el Mesías tenía en la tierra, qué es lo que él realmente tenía que cumplir. Entonces, a todas las personas que nos miran por YouTube, por Facebook, y desean enterarse, ¿verdad?, cuál es la verdadera misión, porque todas las denominaciones cristianas que hasta el momento han surgido, ¿verdad? Han tenido como la idea de que en realidad el Mesías ya venía para ir por el camino de la cruz. Pero ya vimos en el sábado pasado, ya estuvimos viendo que en realidad el Mesías venía a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ese reino no se ha establecido. Quiere decir que algo no ocurrió bien, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar sobre eh, esta segunda parte de por qué en realidad no es no es la misión original, ¿verdad? Que el Mesías vaya por el camino de la cruz, sino que el Mesías tenía que establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, vamos a iniciar esta conferencia del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. ¿Me acompañan, por favor, en oración? Vamos a orar. Buenas noches, Padre Celestial. Eh, Estamos aquí reunidos a través de esta plataforma Zoom, utilizando esta tecnología para estudiar su verdad, para conocer más y más su verdad. Sabemos que siempre aprendemos algo nuevo, siempre conocemos algo nuevo. Entonces queremos eh, enfocarnos en, en estudiar, Padre Celestial, a esta hora del principio divino. Damos gracias por todos los participantes, bendiga a cada uno de ellos y que podamos eh, multiplicar más y más su verdad. Sabemos que el mundo está lleno, Padre Celestial, lleno de personas que necesitan su verdad y nosotros tenemos esa misión, Padre, tenemos la responsabilidad de hablar del conocimiento que nosotros tenemos, hablar del conocimiento y poder multiplicarlo, así a más y más personas que también puedan conocer, como dijo Jesús, ¿verdad? Que la verdad nos hará libres. Entonces, damos gracias por ello, reportamos esta oración en nombre del Mesías, en nombre de la familia Ramos, que es una familia bendecida central. Amén. Ayú. Bien, entonces vamos a iniciar la conferencia de hoy. Vamos a compartir pantalla. ¿Me permiten? Se pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Eh, Habíamos quedado entonces, habíamos hablado de que la crucifixión de Jesús en realidad no fue la voluntad original de Dios, sino que fue producto de un error, ¿verdad? Y vimos muchas pruebas de que las palabras de los discípulos, las palabras de Jesús, la oración en Getsemaní, todo eso nos daba a entender, ¿verdad? Nos clarificaba más de que el Mesías en realidad eh, no vino para morir en la cruz, sino que fue un error, y que eso no fue la voluntad original que Dios eh, tenía para el Mesías Jesús. Entonces, de acuerdo a todas estas pruebas, podemos concluir que la crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios para Jesús, sino un resultado de un terrible error, ¿verdad? Como ya hemos estudiado la vez pasada. ¿Por qué? Porque ¿qué venía a hacer Jesús? Venía a cumplir con las tres bendiciones, ¿verdad? Jesús venía en la posición del segundo Adán. El segundo Adán, que viene a cumplir las tres bendiciones que tenía que cumplir el primer Adán. Recordemos, ¿verdad? Entonces, eh, desde la crucifixión de Jesús, los israelitas han divagado por toda la tierra sufriendo presión y persecución. Ya vimos
que así como Jesús predijo la destrucción de Israel, recuerdan en Lucas 16 19, que dijo no quedará piedra sobre piedra por cuanto no conocieron el tiempo en que Dios los ha visitado. Entonces, eh, ya Jesús predecía la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. No hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ellos aceptaran al Mesías, creyeran en el Mesías y obedecieran al Mesías absolutamente, ¿verdad? Así como Caín tiene que unirse a Abel, recordemos, eh, el pueblo de Israel tenía que unirse a Moisés, así también el pueblo entero de Israel, ya que estaba en la posición mundial, a nivel mundial, tenía que unirse a Jesús y de esa manera hacer la voluntad de Dios. Pero debido al fracaso, debido al fallo, de que no tuvieron fe en Jesús, Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz y dijimos que el camino de la cruz, o sea, que Jesús fuera por el camino de la cruz, no es la voluntad original, sino que es como, digamos, el plan B, vamos a decirle así. Porque el plan original, ¿cuál era? Que Jesús fuera aceptado y Jesús fuera coronado rey de reyes de Israel y del mundo entero, ¿verdad? Y Jesús hubiera establecido el reino de los cielos hace 2023 años. No tendríamos por qué esperar 2000 años más que venga otra vez, ¿verdad? La segunda llegada del Mesías. Jesús comenzó a hablar de la segunda llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque él mismo miró que no estaban saliendo bien las cosas. Entonces tenía que venir otra vez el Mesías para volver a intentar nuevamente establecer el reino de los cielos. Porque en la época de Jesús pues no hubo el fundamento necesario. Pero en la Biblia, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, no hay ningún versículo o algo que nos hable de una segunda venida. El único que habla de la segunda venida y que comienza a hablar de la segunda venida es Jesús. ¿Por qué? Porque él ya se da cuenta de que no está saliendo el plan como debería de salir. Por lo tanto, él tiene que ir por el camino de la cruz, entonces, y hacer el plan B. El plan B que es eh, dar su vida y por nosotros, y de esa manera por lo menos nosotros podemos alcanzar a través de creer en Jesús la salvación espiritual, que no es la salvación completa. Nosotros somos espíritu y cuerpo, ¿verdad? Somos dos aspectos. El ser humano fue creado con mente y cuerpo. Por lo tanto, tanto el espíritu como el cuerpo tienen que ser salvos. Si alcanzamos la salvación espiritual a través de Jesús, pero nuestro cuerpo todavía sigue perteneciendo a Satanás y todavía seguimos siendo susceptibles a la invasión satánica a través de nuestro cuerpo físico. Por eso Pablo lo decía en Romanos 7, 22, 24. Recuerdan que con su parte interna se deleita en la ley de Dios, pero con otra ley en su miembro que se revela contra esta ley. Entonces dice que él está esperando la restauración completa, ¿verdad? También, tanto de la mente como del cuerpo. Entonces, ¿pero por qué entonces hay muchas películas, ¿verdad? Nosotros vemos en las películas también, en la Biblia dice que como que Jesús ya estaba como decidido, o sea, como que ese era el plan de que Jesús fuera a morir en la cruz, ¿verdad? Hay algunos versículos en la Biblia que mencionan eso. Como les mencioné, la parte en que Pedro intentó decirle a Jesús de que no fuera por el camino de la cruz, que se escapara. Entonces Jesús ahí lo reprendió, recuerdan. Lo reprendió y le dijo que no, que esa no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que él fuera por el camino de la cruz. ¿Por qué entonces? Porque en ese momento ya hay un momento en el cual él ya está determinado a tomar el camino de la cruz. Tanto Dios como Jesús, ya ambos están determinados a seguir el camino de la cruz. Entonces, es por eso que hay versículos que pareciera como que realmente esa era la voluntad de Dios, porque sí, esa es la voluntad de Dios, de que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Para salvarnos. Pero no es la voluntad original. Eso es lo que queremos aclarar a través del principio divino. Y que quede bien claro, ¿verdad? Porque hay muchas personas que piensan que nosotros, ¿verdad? La Iglesia de Unificación, el Movimiento de Unificación, eh, habla de que Jesús, ¿verdad? Fracasó, ¿verdad? Jesús fracasó, su plan fracasó, entonces el fundamento que hizo Jesús fracasó. Y en ningún momento nosotros decimos eso, por supuesto que no, ¿verdad? Jesús fue victorioso 100%. El que fracasaron fuimos nosotros, que no aceptamos al Mesías. Jesús fue victorioso y
el fundamento que creó Jesús, fundamento espiritual, fue muy importante para poder recibir al Señor de la segunda llegada. Entonces, lo que fracasamos fuimos nosotros en no creer en Jesús y no cumplir con nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y nosotros en ningún momento decimos eh, que el fundamento, o sea, creer en que Jesús murió por nosotros en la cruz, eso es un error o no tiene no validez. En realidad no es así, no es así. Claro que sí alcanzamos salvación. Todo lo que los cristianos hablan de que nosotros, ¿verdad? Todos somos cristianos, de que nosotros alcanzamos la salvación a través de creer en Jesús y que Él murió por nuestros pecados. Eso es totalmente correcto, 100%, ¿verdad? Eso hay que aclararlo bien, porque sí es correcto, esa fue la voluntad de Dios, pero no la voluntad original, no la original, porque la original era, repito, que Jesús construyera el reino de los cielos ya aquí en la tierra, ya, no esperar más tiempo, ya establecer, vivir en un mundo de paz, vivir en un mundo donde todas las personas, recordemos como vimos el sábado pasado, todas las personas serían uno con Dios, no necesitan oración, no necesitan ir a la iglesia. Entonces, eh, ese tipo de personas así, son las ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros estaríamos viviendo hace mucho tiempo, hace nuestros antepasados miles de años, ¿verdad? Si Jesús hubiera establecido el reino de los cielos. Entonces, es claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué falló, verdad? Porque ya Jesús venía con digamos así, con un fundamento ya en contra también. Hubieron muchos fallos incluso de la época de Abraham, con Isaac, Jacob, desde ese momento, ¿verdad? Recordemos que Abraham falló en la ofrenda, entonces tuvo que volver a hacer otra ofrenda. Moisés falló en golpear bien la roca, la golpeó dos veces, ¿verdad? No tuvo fe en Dios en ese momento y se desesperó. Entonces tuvo que elegir Dios otra figura central. Entonces, desde los antepasados, ¿verdad? Figuras centrales anteriores habían cometido muchos errores en el pasado, muchas condiciones para que Satanás, ¿verdad?, pudiera invadir. Entonces Jesús venía también sobre un fundamento de muchos errores también de los antepasados, ¿verdad? Y por eso también Jesús comenzó a hacer milagros. Pero no solo eso, sino que también vamos a hablar en esta conferencia de hoy qué fue lo que también causó, fue una causa principal de por qué Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Porque no es que Dios lo dejara solo también, ahí lo dejó solo y que a ver cómo se defiende, ¿verdad? Jesús, ahí que se defienda como pueda, haciendo milagros. En realidad no, Dios preparó un ambiente para Jesús, preparó incluso personas principales que para que Jesús eh, facilitar el camino del Señor. Vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, entonces también muchos cristianos devotos cargaron con la cruz como su porción para restaurar el rechazo de Jesús. Entonces ya vimos que el sábado pasado estuvimos viendo esto, bueno, se me quedó eso. Entonces, el Mesías viene como segundo Adán. 1 Corintios 15:45 se le llama a Jesús el segundo Adán. ¿Por qué? Porque viene a cumplir con las tres bendiciones que tenía que cumplir Adán. Crecer, multiplicar y dominar. En pocas palabras, formar una familia ideal centralizada en Dios. Que parece que hubo un inconveniente con la reunión, ¿verdad? Vamos a volver a compartir pantalla, no sé qué pasó. Bien, entonces Jesús venía a cumplir con las tres bendiciones y a establecer los padres verdaderos. ¿Por qué? Porque los padres originales de la humanidad que iban a ser Adán y Eva, pues se corrompieron, ¿verdad? Centralizados en Satanás, tuvieron hijos falsos. Entonces formaron una familia falsa. Se convirtieron en los padres falsos. Por lo tanto, Dios quiere restaurar a los padres verdaderos para que a través de los padres verdaderos dar nacimiento a hijos verdaderos, formar familias verdaderas, naciones verdaderas y un mundo verdadero
que finalmente va a establecer el reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, esa es la misión que tenía Jesús, de formar esa familia verdadera centrada en Dios, porque la familia es el ideal de Dios. Dios cuando creó a Adán y Eva no los creó para que tenerlo ahí como de juguete, ¿verdad? O ahí que estuvieran de adorno. Ellos iban a formar una familia. Adán y Eva eventualmente se iban a unir en matrimonio centralizado en Dios y tener hijos. Entonces Jesús tenía que hacer eso también. Encontrar a una persona en la posición de segunda Eva, eh, una mujer, ¿verdad? Que elegida por Dios, y de esa manera iba a tener hijos Jesús centralizado en Dios y formar una familia verdadera de Dios. Esa es la visión que tenía el Mesías. Y multiplicar el bien más y más, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo iba a multiplicar el bien? A través de, a través de hablar la verdad de este mundo de maldad y separar a las personas de Satanás, ¿verdad? A través de la verdad de Dios. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres, porque las personas son esclavas de Satanás por ignorancia. Todo el mundo, ¿verdad? En algún momento eh, somos engañados por la mentira satánica. Este mundo mucho lo podemos ver en internet, en nuestro día a día, por todos lados hasta la mentira de Satanás, ¿verdad? La filosofía satánica por todos lados, que es mentira. Entonces el Mesías viene a sacarnos de este mundo de mentira y a darnos la verdad de Dios y llevarnos a un mundo verdadero. Y bueno, esa era la misión que tenía Jesús, pero no pudo cumplirlo, sino que eh, lo pudo cumplir, pero nada más espiritualmente. ¿Por qué? Porque por falta de fe del pueblo judío, ¿verdad? De todo el mundo, en realidad, del mundo entero, no aceptaron a Jesús y entonces Jesús, eh, Satanás acusó, ¿verdad? De esa manera y tuvo la oportunidad de golpear el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Por falta de fe de la gente, pero no su espíritu, no pudo quebrantar jamás su espíritu. Jesús, ¿verdad? Pudo vencer en ese sentido porque su espíritu permaneció intacto. Entonces, a través de creer en Jesús, nosotros, los creyentes, alcanzamos salvación espiritual, pero nuestro cuerpo, así como fue invadido por Satanás, el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y lo terminó crucificando por falta de fe de la gente, así también los creyentes son susceptibles a la invasión satánica. Por eso no hay salvación física, sino que solo salvación espiritual. Por eso es que los creyentes, desde el momento que Jesús se fue hasta ahora, todos sí alcanzamos la salvación, pero sabemos que todavía no somos perfectos, ¿verdad? Sabemos que todavía tenemos pecado. ¿Por qué? Porque es esta parte esta parte física que no pudo alcanzar la salvación. A pesar de que creemos en Jesús, a pesar de que seguimos a Jesús, a pesar de que hacemos las obras que Jesús nos mandó a hacer, sin embargo, seguimos teniendo malos pensamientos, malas acciones y malas actitudes. Entonces no tenemos una salvación completa aún. Entonces eso es lo que Jesús, por eso Jesús dijo que cuando venga el Señor de la segunda venida, Él se va a encargar de esto, de dar la salvación completa, tanto espiritual como física. Por eso Jesús decía en Juan 16:12, muchas cosas tengo que deciros, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, decía Jesús, Él los va a guiar hacia la verdad completa, que le va a dar la salvación tanto espiritual como física. Y eso lo vemos en Romanos 7:18 al 24, lo que les hablaba, que el apóstol Pablo se sentía de esta manera también. Sentía que su cuerpo era invadido por Satanás, ¿verdad? Yo sé bien, yo sé en mí, dice que en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo el pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Él sentía esta contradicción entre la mente y el cuerpo debido a que pues todavía no ha alcanzado, ¿verdad? A pesar de que Pablo cree en Jesús y él es un cristiano ferviente, ¿verdad? Creyente en Jesús, sin embargo, él siente esta contradicción dentro de sí. Y todos nosotros también tenemos esta contradicción nosotros debido a que no se estableció la salvación completa. Por eso vamos a ver, bueno, antes de pasar a ver cuál fue en realidad el fallo, qué fue lo que falló, vamos a hablar también sobre los dos tipos de profecía. Porque es cierto que en la Biblia hay dos tipos de profecía. Una profecía que dicen que ya Jesús venía como para ser crucificado, como para sufrir y pagar de esa manera por el pecado de la humanidad. Es cierto, hay un versículo que habla de eso, que es Isaías 53. Y hay otro versículo también que habla de que Jesús también viene como el Señor de la gloria. Y el principio divino lo explica muy sencillo, muy fácil, que eso depende de la responsabilidad del ser humano. Porque sí, existen las dos profecías. Cuando nosotros le hablamos a las personas que en realidad el Mesías no venía para ir por el camino de la cruz, muchas personas utilizan este versículo de Isaías 53 diciendo que sí, que él ya venía por el camino de la cruz porque ya estaba profetizado. Es cierto, estaba profetizado, pero también está profetizado de que Jesús venía a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Señor de la Gloria, y que se iba a sentar en el trono de David y su reino no tendría fin. Eso también está profetizado en Daniel y en Isaías 9 y Lucas 1. Entonces, hay dos tipos de profecías. ¿Cuál de las dos se cumplió entonces? ¿Por qué hay dos tipos de profecías? ¿Por qué Dios nos da dos diferentes eh, profecías? Esto es porque el ser humano puede cumplir su responsabilidad o no puede cumplir su responsabilidad. O sea, hay dos caminos nada más. O cumplo mi parte de responsabilidad o fallo en cumplirla. Por ende, Dios dio este tipo de revelación a los profetas, dos diferentes revelaciones, una haciendo referencia hacia el hombre, hacia si el ser humano, o sea, nosotros cumplimos nuestra parte de responsabilidad. Entonces, si cumplimos nuestra responsabilidad, se cumple Isaías 9, Lucas 1 y Daniel 7:13, creo que es la otra, que no está en esta diapositiva. En Daniel se encuentra la otra profecía que habla de que el Mesías también se iba a sentar en el trono de David. Entonces, bueno, si el ser humano no cumple su responsabilidad, o sea, si nosotros no nos cumplimos nuestra parte, entonces se cumple ¿qué? Isaías 53. Esa es la razón por la cual existen dos tipos de profecías. Y todas estas profecías son para la primera venida del Mesías. Tanto la de Isaías 9, Lucas 1, como la de Isaías 53, son para la primera venida del Mesías. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que dicen que, bueno, Isaías 53 es para la primera venida y la de Isaías 9 es para la segunda venida. Cuando en realidad no es así. La Biblia dice que todos los profetas, lo mismo que Juan hasta, y la ley, ¿verdad? Todos profetizaron hasta Juan. O sea, todos los profetas, todas las profecías que están en la Biblia son para la primera venida, nada más. No había ningún concepto en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenía que venir por segunda vez. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Eso solo existe en las palabras de Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús se da cuenta de que no está saliendo las cosas bien. Entonces tiene que volver a venir el Mesías nuevamente. Entonces, eh, eso es claro, entonces, ¿por qué hay dos tipos de profecías, verdad? Y hay una persona también que dice que no, que la profecía de Isaías 9 también se cumplió, que Jesús fue el Señor de la gloria, pero en el mundo espiritual, ¿verdad? Pero en realidad Dios quiere establecer a Jesús también, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Jesús venía a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Y cuando la Biblia dice que Jesús, o sea, que el Mesías se iba a sentar en el trono de David, eso es físicamente.
no es espiritualmente. Jesús venía a ser rey de Israel. Jesús nació para ser el rey de Israel y de esa manera hacer la voluntad de Dios más efectivamente, estando en el trono, heredando el trono de David, ¿verdad? Físicamente. Y es por eso que este versículo nos habla de si el hombre cumplía su responsabilidad. Pero como no cumplió en este caso, entonces está la profecía de Isaías 53, que fue la que se cumplió porque el ser humano no creyó en Jesús. Entonces la gente ahora dice, ah, pero aquí ya estaba profetizado. Sí, pero estaba profetizado también que Jesús iba a ser el Señor de la gloria, ¿verdad? Entonces hay que ver bien por qué, entonces, la importancia de los dos tipos de profecías. En realidad existen los dos tipos de profecías. Ven, entonces, si el hombre cumple su responsabilidad es sencillo, ¿verdad? El principio divino es algo simple, no tenemos por qué darle mucha vuelta ni pensar de más, ¿verdad? Ni pensar de que va a ser una verdad grandiosa que imposible de entender, en realidad no es así. Las cosas más simples, ¿verdad? Son las verdaderas. El principio viene bien simple, entonces simple, ¿verdad? Explicar este tipo de cosas como por qué existen dos tipos de profecías. El principio divino nos explica nada más de que si el hombre cumple su responsabilidad, se cumple esta profecía, y si no cumple, se cumple la otra, y simple, ¿verdad? Por eso Dios estratégicamente dio esos dos tipos de profecías, que Dios sabe que el ser humano puede cumplir o no puede cumplir su responsabilidad. Imagínense si Dios solo daba una profecía, un tipo de profecía, y el ser humano en esta ocasión cumplía con su responsabilidad, entonces no se cumplía la profecía de Isaías 53 que Dios dio. Entonces, por eso Dios estratégicamente, sabiamente da dos tipos de profecías. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que falló? ¿Por qué no aceptaron a Jesús? Como mencioné anteriormente, no es que Dios eh, haya dejado a Jesús solo y que no haya apoyado a Jesús. Dios preparó a ciertas personas para, para apoyar al Mesías. Y el Mesías iba a tener un camino fácil, no fácil pues, pero más allanado si estas personas cumplían su responsabilidad. Y este es el caso de Juan Bautista. ¿Quién era Juan Bautista? Juan Bautista era un profeta contemporáneo al Mesías. Era hijo de Zacarías, el supremo sacerdote de Israel, el cual llevaba una vida maravillosa espiritualmente, una vida ascética y también hubo milagros en su nacimiento. Entonces Juan Bautista era una gran persona a los ojos del pueblo de Israel. Era una persona confiable. Y bueno, ese era Juan Bautista y la misión de Juan Bautista era apoyar a Jesús y vamos a ver si él cumplió con su parte de responsabilidad. ¿Por qué? Tenemos que ver también que así como el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, ellos también estaban esperando a Elías. O sea, no solo al Mesías estaban esperando, sino que Elías también. Y antes de que viniera el Mesías, primero tenía que venir Elías. Ellos tenían esa profecía en Malaquías 4, versículos 5 al 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y los israelitas tenían esta profecía esperando a que viniera Elías. Cuando ya Elías venga, entonces ellos ya sabían que ya venía el Mesías a continuación. Bien, entonces más que la venida del Mesías, ellos estaban esperando a Elías. ¿Y quién era Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento que según el relato bíblico dice que había ascendido al cielo en un carro de fuego. Ahí vemos una imagen como representación. Eso está en capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino.
Y bueno, se fue Elías, ¿verdad? Pero en Malaquías, Dios les prometió que les iba a enviar al profeta Elías nuevamente y que el profeta Elías iba a allanar el camino para el Mesías, porque esa era la misión que tenía Elías antes de que ascendiera en ese carro de fuego. Elías, la misión era que tenía que era preparar al pueblo para la venida del Mesías. Entonces Elías va a volver con esa misma misión. Pero aquí vamos a hablar sobre algo importante porque eh, Elías no había venido y las profecías decían que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías primero. Eso eran las profecías que ellos manejaban, que ellos tenían, tanto los escribas como los fariseos y el pueblo entero. Pero de pronto aparece Jesús autoproclamándose el Mesías. Y entonces la gente se preguntaba, si él es el Mesías, ¿dónde está Elías? Entonces, primero tenía que, dicen las escrituras, que tiene que venir Elías primero. Y esa pregunta se le hicieron a los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús también daban testimonio a Jesús. Y Jesús, bueno, los discípulos no supieron qué contestar, ¿verdad? Entonces le llevaron esa pregunta a Jesús. Cuando le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que dice tu maestro que él es el Mesías? Si dice las escrituras que tiene que venir Elías primero. Entonces los discípulos fueron a Jesús a hacerle esta pregunta. Y aquí eso está en Mateo, está registrado en Mateo 17, del 10 al 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso le preguntaron los discípulos. Y Jesús le contestó, a la verdad Elías viene primero, dice, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús estaba diciéndole que Juan el Bautista era Elías. Y en otro versículo, en Mateo 11, del 13 al 15, dice que porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, dice, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice Jesús. Esas son palabras de Jesús. Entonces Jesús está declarando de que Elías es Juan el Bautista. ¿Y qué significa esto? ¿Qué explicación nos quiere dar, nos da el principio divino referente a esto? Dijimos que Elías era un profeta que existió hace mm, 900 años antes de Cristo. En Segunda de Reyes 2:11 vemos que él ascendió al cielo. O sea, ya no existe más. Elías se convirtió en espíritu. Entonces, ¿por qué Juan Bautista es Elías? En Malaquías 4:5 nos da la explicación, la revelación de que, de que Elías viene de nuevo, antes de que venga el Mesías. Y Jesús dice que Elías es Juan el Bautista. Pero Elías es Elías, el principio divino nos explica que Elías es Elías y Juan Bautista es Juan Bautista. Son dos personas diferentes. Una ya había muerto, ¿verdad? Elías ya murió, ya ascendió al cielo, en un carro de fuego. O sea, perdió su cuerpo físico, se convirtió en un espíritu. Recordemos, un espíritu no puede resucitar nuevamente a un cuerpo físico. Eso es antiprincipio, ¿no? Ya habíamos visto eso en los principios de la creación. Entonces, ¿por qué dice Jesús que Juan Bautista era Elías? Es porque Elías tenía la misión de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Tenía la misión de allanar el camino del Mesías. Entonces Juan Bautista tenía esa misma misión. Juan Bautista heredó esa misión de Elías, de preparar el camino para el Mesías. Por eso podemos decir que Juan Bautista es la segunda venida de Elías, podemos decirlo así. No es el mismo Elías, pero al heredar la misión que tenía Elías, es como si fuera la segunda venida de Elías. Y eso es porque hereda esa misma misión y por supuesto debe también recibir apoyo espiritual, soporte espiritual de Elías, ¿verdad? También. Entonces, Juan Bautista está en la posición del segundo Elías, podemos decirlo, la venida de Elías. Y habíamos dicho que este Juan Bautista era una persona muy importante, era el hijo del supremo sacerdote, habían milagros en su nacimiento, él llevaba una vida
brillante espiritualmente hablando, sin ayuno, condiciones, constantemente el pueblo se maravillaba con Juan por la vida, tipo de vida que Juan llevaba, una vida totalmente espiritual, apartado de los placeres físicos, del mundo mundano, ¿verdad? Como valga la redundancia. Entonces, Juan Bautista a los ojos del pueblo era una gran figura, una gran referencia espiritual y por supuesto un personaje muy influyente en su sociedad. Podemos decirlo así como cuando ve el presidente de la nación, ¿verdad? De una nación. Cuando vemos al presidente de una nación que anda en la calle, ¿verdad? Todo el mundo hace alboroto, se junta, ¿verdad? Porque es una figura una persona que es muy famosa y que muchas personas, digamos, admiran, en este caso, ¿verdad? Si es un buen presidente, si es un mal presidente, pues más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pero ese tipo de persona era Juan, era una persona muy admirable en el pueblo y él daba también al pueblo, por supuesto, eh, esas acciones tan buenas que él hacía para que lo admiraran, por supuesto, ¿verdad? Que ayunaba, hacía muchas condiciones, llevaba una vida muy espiritual. Entonces, este Juan Bautista era una persona, un personaje, una figura central bien preparada por Dios. Él recibió la revelación de Dios de que él y venía con el espíritu y el poder del profeta Elías, de hecho. ¿Y de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve saber de que Juan Bautista tenía esta fama, esta eh, presencia en frente del pueblo, que el pueblo se maravillaba con Juan Bautista, pero no así con el Mesías, ¿verdad? Con Jesús, que sabemos. Entonces, ¿por qué es importante? Ya lo vamos a seguir viendo. Aquí en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Ese es Juan Bautista hablando. Porque la gente se maravillaba tanto con Juan de que pensaban incluso que si Juan era el Mesías. Eso lo vemos en Lucas 3:15, dice. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Imagínense, entonces el pueblo estaba tan maravillado de Juan que incluso si Juan decía que él era el Mesías, el pueblo sin lugar a dudas lo aceptaba y lo coronaba, ¿verdad? Como Mesías. Pero Juan claramente conocía su posición y él les decía que él no era el Mesías. Él mismo lo dice, ¿verdad? Lo vemos ahí en Mateo 3:11. Dice, yo no soy digno de llevar, dice, el que viene detrás de mí. O sea que hay uno más grande que él, decía Juan. Hay uno más grande que yo, que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, decía Juan. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, por supuesto, Juan claramente conocía su posición. Él conocía que él venía, incluso venía, dice, delante del Señor, porque dice, el que viene detrás de mí. O sea, él venía delante, él venía a preparar el camino del Señor para que el Señor, el Mesías, tuviera un camino, un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan sí tenía conocimiento de su misión. Juan tenía claramente en su corazón esa misión, esa identidad que tenía en su misión, ¿verdad? Una identidad clara de qué tipo de misión él tenía. Vosotros mismos, dice Juan, me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces Juan muchas veces más bien tiene que, eh, Juan muchas veces más bien él tiene que decir que él, porque el pueblo, repito, el pueblo estaba tan maravillado de Juan que, incluso Juan tenía que cerrarle la puerta al pueblo y decirle que no, que él no era el Mesías, que yo solo he sido enviado delante de él para preparar su camino. Entonces, eh, bien, los discípulos al escuchar la respuesta de Jesús de que Juan era Elías, ellos entonces salieron a dar testimonio, ¿verdad? Salieron a seguir hablando del Mesías, de Jesús. Y cuando los eh, sacerdotes, escribas le volvían a preguntar, ¿cómo puede ser
tu maestro, el Mesías, sí, las escrituras dicen que primero tiene que venir Elías. Entonces los discípulos le respondían, sí, Elías ya vino, Elías es Juan Bautista, ¿verdad? Que era la respuesta que habían recibido de Jesús, de que Juan Bautista era Elías. Y en efecto, vemos aquí en las palabras de Juan, en estos versículos, de que Juan también tenía claro de que él venía con esa misión, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba pasando? De que Juan Bautista no estaba siguiendo al pie de la letra su misión. No estaba siguiendo esa misión que era preparar el camino del Mesías. O sea, no estaba apoyando a Jesús. No lo estaba apoyando. Y luego, bueno, los escribas y los fariseos al escuchar esto, ellos van y le preguntan a Juan directamente a ver si es cierto que él es Elías. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, dijo Juan. Está claro, ¿verdad? Él no es el Cristo, él no es el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 19 al 21. Entonces, claramente, Juan el Bautista está diciendo que él no es Elías. Y Jesús había dicho que él era Elías. Entonces, hay dos versiones diferentes. Ya desde ahí ya vemos que en realidad Juan no estaba conectado con Jesús, no estaba apoyando a Jesús. Porque en sí Juan siempre se mantuvo apartado de Jesús, siempre Juan tuvo sus discípulos, siempre Juan estuvo bautizando al otro lado del río Jordán, en otro versículo, ¿verdad? Vemos, o sea, nunca Juan, si nosotros leemos la Biblia detenidamente, detalle a detalle, nunca Juan fue discípulo de Jesús. Juan Bautista nunca fue discípulo de Jesús, nunca apoyó a Jesús. Entonces, es raro, ¿verdad? Porque cuando uno recibe al Mesías, cuando el Mesías viene, ya no importa el cargo que nosotros tengamos en nuestras vidas, todos somos seguidores del Mesías. Todos, como personas caídas, que pertenecemos a un linaje falso, caído de Satanás, tenemos la misión divina de unirnos al Mesías, apoyar al Mesías, seguir al Mesías. Esa es nuestra misión. Independientemente de lo que hagamos nosotros en el mundo físico, ¿verdad? No importa lo que hagamos, nuestra misión es unirnos al Mesías, aceptar al Mesías, unirnos con el Mesías. Esa era la misión que tenía Juan Bautista también, apoyar al Mesías de esa manera. Entonces, vemos que Juan dice que él no era Elías. Está claro en ese versículo, pueden apuntarlo, Juan 1, 19 al 21. Juan dice que él no era Elías y Jesús decía que él sí era Elías. Bien, entonces hay dos versiones diferentes. Los escribas y los fariseos y el pueblo entero recibieron dos versiones de dos historias, dos versiones diferentes. Una que dice Jesús que Juan es Elías y Juan que dice que él no es Elías. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? De que el pueblo tiene que tomar una decisión. ¿A quién de los dos creerle? Si le creemos a Juan o si le creemos la versión de Jesús. Jesús desde el punto de vista del pueblo que no tenía fe en él. Ya sabemos que el pueblo de Israel nunca creyó en Jesús. Jesús parecía ser un joven pobre e ignorante. Jesús se crió en una casa, la casa de José, como aprendiz de carpintero y no recibió mucha educación. Jesús parecía ser un blasfemo. Dijo que descendió del cielo aunque había nacido en la tierra. Entonces Jesús dijo muchas palabras que en realidad suenan pues, muy escandalosas para esa época y para hoy también, ¿verdad? Ahora nosotros las oímos y nos deleitan y nos causan mucha fe, pero en la época de Jesús, en esa época, decir esas cosas era muy chocante para la época que estaba viviendo Jesús. Y hacía parecer que él era como un blasfemo. También Jesús decía muchas otras cosas escandalosas. Dijo que él era más grande que el templo santo también.
que era lo más sagrado para el pueblo judío, indicando que podría construirlo de nuevo en 3 días. Mateo 12:6. Dice, pues yo os digo que aquí está uno que es mayor que el templo. Claro, ¿verdad? Las palabras de Jesús son correctas porque Jesús es el Mesías sustancial. El templo, que es un Mesías simbólico, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en la conferencia del curso de Moisés, del tabernáculo, ¿verdad? Que simbolizaba el templo. El templo es como el Mesías simbólico. Del pueblo se puede unir simbólicamente al Mesías, pero el Mesías es sustancial. Ya Jesús era el Mesías sustancial. Por eso Jesús decía, yo digo que aquí está uno que es mayor que el templo. En Juan 2:19 dice, destruí este santuario y yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué decía eso Jesús? Jesús no se refería al templo, por supuesto, físico, sino se refería a su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, el santuario llamaba a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, destruirlo, aunque lo maten a él, ¿verdad? En 3 días va a resucitar. Lo levantará en 3 días, por eso dicen eso. Entonces, todo este tipo de palabras a los escribas y los fariseos le parecían algo escandalosas. Jesús también parecía ser destructor de las leyes mosaicas y dijo que tenía la autoridad de perdonar los pecados, cosa que ni el sumo sacerdote podía hacer de los judíos. Ellos tenían que hacer una ofrenda, etcétera, ¿verdad? Hacer muchas cosas, pero Jesús podía perdonar los pecados simplemente con sus palabras, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Él tenía la autoridad de perdonar los pecados. Los pecados quedaban determinados por la ley de Moisés. Por consiguiente, sus palabras significaron que él estaba por encima de las leyes mosaicas, que eran consideradas como absolutas por el pueblo judío. Jesús también se llamó a sí mismo el Señor del sábado. Hizo todo lo que quiso en sábado. Y ellos, los judíos, ellos guardaban el sábado como algo sagrado. Sin embargo, Jesús venía y él hacía lo que quería en sábado también. No, no le importaba. Era él como que violando las leyes que ya Moisés había establecido. Entonces eso irritaba a los escribas y los fariseos y al pueblo entero también, y lo acusaban constantemente. Eso en Mateo 12:2. Vemos en Mateo 12:2 un ejemplo de esto. Mira que tus discípulos hacen lo que no es ilícito, lo que no es lícito hacer en sábado. Él les contestó, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Dijo que él era antes que Abraham y el padre del pueblo judío. Juan 8:58, en verdad os digo que antes que Abraham naciese yo soy. Y bueno, aquí eh, con todos estos acontecimientos, con todas estas palabras de Jesús, son palabras muy duras para la época, porque los escribas y los fariseos no aceptaban que un extraño, un don nadie, alguien que ni siquiera conocían, alguien que venía de la nada, ¿verdad? Con antecedentes incluso desconocidos, como los de Jesús, eh, que viniera diciendo estas palabras en frente de ellos, ¿verdad? Y que viniera poniéndose en contra, parecía que iba en contra Jesús de las leyes mosaicas, las leyes que ellos enseñaban y guardaban. Pero ya sabemos que Jesús venía a decir las buenas nuevas, venía con el evangelio, las buenas nuevas, y Jesús venía a hacer un cambio radical. Ya Jesús estaba muy, muy avanzado para su época. Y es como, eso lo podemos comparar, por ejemplo, de que a una persona, digamos, ¿verdad? Un ejemplo, que una persona vaya a una iglesia o vaya a la iglesia de Roma, del Papa, ¿verdad? Y que le diga que algún vago ahí, que le diga que nadie puede llegar a Dios sino a través de él, ni siquiera el Papa, ¿verdad? Y que comience a decir muchas cosas así en contra de la iglesia, ¿verdad? Así parecido, entonces, no lo van a aceptar, ¿verdad? Que si una persona hace eso en esta época, ¿verdad? Diciendo que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, así como lo que decía Jesús, y que aquel que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Eso decía Jesús. Entonces, son palabras duras en realidad. Ahora nos inspiran, nos dan inspiración, etcétera, y nos ayudan a tener más fe en Jesús. Pero en ese momento Jesús en realidad es muy duro decir esa palabra en ese momento. No era fácil para los escribas y los fariseos, por supuesto, aceptar esas palabras de ningún modo,
y por el contrario, causaban que los escribas y los fariseos repudiaran a Jesús como un hereje. Y cuando dice Jesús también, antes de que Abraham naciese, yo soy. ¿Qué significa eso? Recordemos que Abraham nace Abraham como una persona normal, como todos nosotros, dentro de este linaje satánico, dentro de este linaje de Adán y Eva caídos. Pero Jesús nace de un linaje diferente, linaje directo de Dios. Por eso Jesús es el primero, en realidad, el primero de todos los seres humanos que tiene el linaje verdadero de Dios, es el Mesías. Entonces, el primero de todos los demás. Por eso, antes de que Abraham, Él es. Y antes de todo el mundo, ¿verdad? Él es. ¿Por qué? Porque Él es el primero que nace dentro del linaje verdadero de Dios. Todos nacemos como descendientes de Adán y Eva caídos, incluyendo a Abraham. Entonces, todos, la humanidad entera, tiene que injertarse a Jesús para recibir también esa misma linaje verdadero de Dios a través de Jesús. Incluso Abraham, incluso también tiene que injertarse a través de Jesús para poder recibir ese linaje verdadero de Dios. Por eso Jesús decía esas palabras, que Jesús sabía que eran palabras fuertes, palabras que iban a causar repulsión, no aceptación, pero repulsión. Pero Jesús sabía que es la verdad y él tenía que decir la verdad. No, no, Jesús no venía a hablar a contentarse y a querer acomodarse con los escribas y los fariseos, ¿verdad? A ver si ellos aceptan o no. No, Jesús venía a hablar la verdad, vino a hablar la verdad. Entonces, y eso es lo que el pueblo no terminó aceptando. Entonces, y vemos muchas más palabras en Mateo 12:24, pero los fariseos oyendo decían esto. Los fariseos oyéndolo decían, este no lanza demonios, sino por la obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, cuando Jesús expulsaba a los demonios, ellos terminaban diciendo que lo hacía con el poder de Belcebú. En Mateo 10:37, quien ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, decía. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí tampoco es digno de mí. Entonces son palabras muy escandalosas y por eso Jesús quedó como un hereje enfrente al pueblo, enfrente a los escribas y los fariseos. Jesús tenía poca o cero credibilidad. Por eso, si lo comparamos con Juan Bautista, si vemos cómo miraba al pueblo a Juan Bautista, con qué ojos miraba al pueblo a Juan el Bautista. Juan Bautista era el hijo de Zacarías, sumo sacerdote. O sea, ya de ahí ya vemos que Juan Bautista nació en una familia prominente en la sociedad. Había ocurrido milagros referente a su nacimiento y todo el pueblo judío estaba atemorizado. Juan Bautista llevaba una vida ascética en el desierto, comiendo saltamontes y miel silvestre. Su vida era tan diferente a las demás personas y parecía tan grande que los sacerdotes y mucha gente pensaron que en sus corazones iba Juan Bautista podía ser el Mesías. Y Juan tenía que decir constantemente que él no era el Mesías. Entonces, vemos claramente que es lo contrario. Juan Bautista es lo contrario a Jesús. Jesús, por un lado, no tenía cero credibilidad del pueblo, más bien lo rechazaba el pueblo por las palabras que Jesús decía. En cambio, Juan Bautista, el pueblo estaba muy unido a Juan Bautista, el pueblo admiraba mucho a Juan el Bautista, tanto por sus antecedentes familiares como por lo que él hacía también. Y bueno, aquí en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 17, vemos la revelación que tuvo Zacarías eh, antes de que naciera Juan el Bautista. Ahí Zacarías, bueno, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero básicamente lo que dice el versículo, pueden buscarlo en sus Biblias, en Lucas capítulo 1, del 8 al 17. Básicamente lo que nos menciona es eh, que Juan Bautista venía a nacer con una misión, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Venía con esa misión de preparar al pueblo para el Mesías. Entonces Juan Bautista sabía de su identidad, de esa identidad, de esa identidad, de su misión. Conocía esa misión que él tenía, porque ya su padre Zacarías había tenido esa revelación.
Entonces el pueblo se maravilló de esta revelación también porque Zacarías no creyó al ángel, entonces se quedó mudo y el pueblo estuvo expectando todo ese milagro que ocurrió. O sea, el pueblo entero fue testigo de que incluso el nacimiento de Juan fue un milagro, fue milagroso. Por eso las palabras de Juan, las palabras de Juan en comparación a las palabras de Jesús, el pueblo, por supuesto, aceptaba las palabras de Juan sin ningún problema. Lo que Juan dijera, eso era. Para el pueblo eso era, no había ninguna duda. En cambio, es diferente Jesús, ¿verdad? Jesús tenía que luchar para que el pueblo creyera en él. Y también por las palabras, tipo de palabras que decía Jesús, muy escandalosas, ¿verdad? Pero Jesús tenía que decirlas, porque no había nadie más que las dijera por él. Entonces tenía que él que decirlas. Y sonaba, por supuesto, muy mal, sonaba muy feo, porque el pueblo, pues, no lo aceptaba fácilmente. Entonces, automáticamente Jesús quedó como un hereje, ¿verdad? Como un falso ante el pueblo. Porque Jesús decía de que Juan era Elías y Juan decía que no, que él no era Elías. Entonces, automáticamente el pueblo aceptó lo que decía Juan y Jesús quedó automáticamente como un falso, como un impostor, diciendo que, ¿verdad? Diciendo cosas falsas, ¿verdad? Entonces, de ahí ya comenzó a perder credibilidad Jesús, perdón. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué Juan no aceptó esa palabra de que él era Elías? A lo mejor Juan pensó de que, podemos decir, a lo mejor Juan no sabía que él era la segunda venida de Elías, no el mismo Elías, ¿verdad? Sino que él llevaba la misión de Elías, por lo tanto podía llamarse Elías también. A lo mejor podemos decir, a lo mejor Juan inocentemente no sabía eso, podemos decirlo, ¿verdad? De que él no sabía que él era Elías, pero Juan, a pesar de que, digamos, que él no lo sabía, con su propia sabiduría, no sabía que él era Elías, a pesar de que su padre Zacarías ya había recibido revelación de que venía con el espíritu y poder del profeta Elías y que venía para preparar el camino al Mesías, aún así supongamos que Juan todavía no sabía con su sabiduría de que él era Elías, pero tenía la misión de preguntar a Jesús, o ya que Jesús dice esto, ¿verdad? Jesús siendo el Mesías, entonces yo también digo eso. Yo no sé por qué, ¿verdad? Yo todavía no entiendo bien por qué Jesús dice que yo soy Elías. Esa es la actitud que debió tomar Juan. Yo no sé por qué Jesús dice que yo soy Elías, pero yo soy Elías, pues, pero porque el Mesías lo dice, ¿verdad? Que el Mesías lo dice es porque es así. Pero Juan Bautista dijo algo diferente a lo que decía el Mesías Jesús. Y ahí vemos que no hay unión, entonces. No existe una unión entre lo que decía Juan, lo que decía Jesús y lo que decía Juan. Juan Bautista no estaba unido a Jesús. Y Dios ya estaba viendo esto, por eso Dios le revela a Juan de que él al día siguiente le va a revelar quién es el Mesías. Porque Juan bautizaba en el río. Eh, entonces Juan recibe la revelación de Dios de que el día siguiente él le va a revelar quién es el Mesías. Porque Juan no lo estaba viendo por sus propios ojos. No estaba viendo, la verdad. Entonces, y Juan era importantísimo para la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque dijimos que todo el pueblo estaba unido a Juan. Lo que dijera Juan el pueblo lo aceptaba automáticamente. Entonces Juan era un personaje increíble que era como el puente que el Mesías iba a utilizar para poder alcanzar y a llegar al pueblo de Israel. Juan iba a ser ese puente de conexión entre el pueblo y el Mesías. Pero ¿qué? Ese puente tiene que conectar primero al Mesías, ¿verdad? Juan tenía que primero aceptar al Mesías. Si Juan aceptaba al Mesías, si Juan decía que sí, que él era Elías y que Jesús era el Mesías, y lo seguía a Jesús y aceptaba a Jesús y se convertía en el discípulo número uno de Jesús, entonces el pueblo entero se volcaba también aceptando a Jesús, naturalmente, sin ningún problema.
porque repito, el pueblo de Israel admiraba en gran manera a la persona de Juan Bautista. Entonces, vamos a seguir adelante de esta conferencia, vamos a tardar un poquito, tal vez 5 minutos más, porque ya vamos a terminar. Entonces, eh, Dios le revela a Juan de que el día siguiente él le va a dar a conocer quién es el Mesías. Y le dice Dios a Juan, sobre quien vea descender la paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea, ese es el Mesías. Entonces Juan ese día va a bautizar, ¿verdad? Esperando a recibir la revelación. Entonces de pronto Juan mira que viene Jesús, que para Juan Jesús no era un desconocido, sino que eran primos. Juan Bautista y Jesús eran primos. Entonces mira que se acercan y mira descender la paloma hacia Jesús. Y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. A él oír, dice. Y esa es una revelación que tuvo Juan Bautista en el Jordán. Una revelación directa de Dios. Dios le está revelando directamente a Juan quién es el Mesías. Ya más claro, imposible para Juan, ¿verdad? Ya imposible que Dios pueda dar una revelación más grande que es. Entonces, Juan, pues, primero al principio, pues, da testimonio de Jesús. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dio testimonio de que Jesús es el Mesías, pero no continuó con esta misma fe. ¿Por qué? Vamos a ver, más vamos a ver ahorita. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso está en Juan 1, capítulo 33, 34. Perdón, 32, 34. Entonces Juan sí dio testimonio de Jesús en ese momento, claro, al recibir semejante revelación y al ver la paloma, ¿verdad? Y esa voz, entonces él da testimonio automáticamente de que ese es el Hijo de Dios. Pero vemos la manera en cómo Juan se refiere a Jesús, ¿verdad? Yo no le conocía, dice. ¿Por qué dice yo no le conocía? Como que, ¿cómo así? Si él ya sabía que Jesús era su primo, ¿verdad? Ya se conocían, Jesús era su primo. ¿Por qué dice yo no le conocía? No quiere decir que no lo conocía Juan, a Jesús, ¿verdad? Ya eran primos, ya eran familiares, se conocían desde antes. Cuando Juan dice yo no le conocía, quiere decir como que él estaba como, y yo no sabía, ¿verdad? Yo no me lo esperaba. La última persona que esperaba que fuera el Mesías, ese era el Mesías. Porque, repito, Juan conocía bien a Jesús, es su primo. Eh, entonces Juan se quedó sorprendido en realidad de que su primo era el Mesías. No podía creer, no podía, bueno, él dio testimonio de que este es el Hijo de Dios, obviamente, con semejante revelación de Dios, ¿verdad? Y la voz y ver la paloma descender, él dio testimonio, por supuesto. Pero después de este evento, él no siguió multiplicando esta fe, sino que aparte, se quedó aparte y se quedó como de lejitos viendo, ¿verdad? Viendo a ver si Jesús tenía éxito o no en su misión. Porque Juan Bautista también tenía preconceptos del Mesías. Pensaba que iba a ser un rey poderoso, como él decía, que no soy digno de atarle las sandalias. Y bautiza, ese que viene detrás de mí, es más poderoso que yo, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan tenía una imagen del Mesías como una persona muy poderosa, ¿verdad? Increíble, quién sabe cómo majestuoso. Y cuando mira que es su primo Jesús, ¿verdad? Como que a lo mejor se decepcionó, ¿verdad? Un poco. No, por eso decían, yo no le conocía. De lo mejor Juan se llevó una decepción después, pero bueno, el que me envió, pero el que me envió a bautizar me dijo, dice, él es el Mesías, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Como diciendo Juan, bueno, yo no me lo esperaba, ¿verdad? Pero Dios me dijo que él es el Mesías, entonces yo doy testimonio de él.
Bien, Juan dio testimonio, pero no siguió multiplicando esta fe, porque se quedó de lejos. Aquí vemos esta imagen, la representación, ¿verdad? Ahí está Juan arrodillado y Jesús al otro lado, pero Juan está de un lado del río y Jesús al otro lado del río. Y los discípulos de Juan le preguntan a Juan, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Mira, ya está del que tú diste testimonio. Y Juan le responde, es necesario que le crezca y que yo mengüe. Dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, en que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Juan 3:26. ¿Y qué respondió Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Bueno, eso fue tomado como una respuesta muy maravillosa de parte de Juan, ¿verdad? Desea que Jesús crezca, uy, qué bueno, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Es una respuesta muy negativa en realidad, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo así, verdad? Diciendo que Jesús va a crecer y que él va a disminuir, o sea, que van en direcciones opuestas. Pero si el trabajo para la voluntad de Dios es solamente una dirección, es siempre crecer para arriba, ¿verdad? Juan no se daba cuenta de que Jesús iba a crecer si él lo apoyaba, si él se unía a Jesús como el discípulo número uno, pero nunca se unió. Y vemos en toda la Biblia que siempre se habló de Juan y sus discípulos, Juan y sus discípulos. Entonces, siempre Juan permaneció con sus discípulos, nunca se unió al Mesías. Y eso es parte, ¿verdad?, lo que causó que el pueblo entero tampoco se uniera al Mesías. Porque, repito, el pueblo entero estaba detrás de Juan. Lo que Juan decía, si Juan decía que Jesús era el Mesías, el pueblo entero lo aceptaba sin ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Que Juan que no quería arriesgar esa fama que tenía, ese poder que tenía, esa presencia que tenía ante el pueblo. Él no lo quería arriesgar, ¿verdad? Quería ver, viendo de lejos, a ver si Jesús tenía éxito, porque después comenzó a dudar, ¿verdad? ¿No será que la paloma se paró por casualidad? ¿No será que esa voz que escuché fue algo de mi mente o qué? Comenzó a dudar, ¿verdad? Ya cuando terminó esa inspiración, comenzó a convertirse, a ser un Juan más humano, comenzó a tener dudas. Primero porque tenía preconceptos del Mesías, conceptos falsos. Entonces cuando ve que es su primo, entonces ahí como que le chocó, ¿verdad? Y esa es una gran lección que nosotros tenemos que aprender también, ¿verdad? Cuando venga el Mesías, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Alguien que me va a agradar a mí? ¿O alguien que Dios va a elegir? Porque a lo mejor el Mesías es una persona muy fea, no como la pintan en las películas, ¿verdad? Ojos verdes, todo bonito, así, con pelo largo y todo, ¿verdad? A lo mejor el Mesías es muy feo, ¿verdad? Pero ¿quién lo elige el Mesías? ¿Yo? No, ahora lo elige Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con los preconceptos. Porque cuando uno se hace unos preconceptos, uno tiene una idea de lo que debe ser. Y si no es así, entonces ya no lo acepta uno. ¿Verdad? El Mesías es una persona que le elige Dios, no nosotros. Sea blanco, negro, mestizo, dependientemente del color o los ojos, etcétera. Es elegida por Dios, no por nuestro estereotipo, no por nuestros eh, preconceptos de cómo tiene que ser el Mesías, ¿verdad? Y Jesús nos dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, el Mesías tiene que ser una persona que tenga buenos frutos. Eso es lo más importante. Y no la apariencia externa. Independientemente de su apariencia, qué experiencia tenga el Mesías, lo más importante y lo fundamental, lo que realmente importa y pesa en el mundo espiritual, es sus frutos, sus frutos. Entonces, Juan debió, más que ver a su primo, debió ver los frutos que Jesús estaba produciendo. ¿Qué tipo de frutos Jesús está dando? ¿Qué tipo de árbol es Jesús? ¿Es un árbol bueno? ¿Verdad? Entonces Juan debió ver a Jesús desde ese punto de vista y no tener preconceptos. Entonces, y segundo punto, ¿por qué Juan no aceptó a Jesús nunca? Juan tenía miedo también de arriesgar todo lo que él ya había conseguido, logrado, ¿verdad? Porque si termina aceptando y creyendo en Jesús y siguiendo a Jesús, y luego Jesús no era realmente el Mesías, entonces él iba a quedar enfrente al pueblo como falso, ¿verdad? También iba a quedar mal ante el pueblo, ¿verdad?
iba a quedar como mal parado. Entonces iba a perder toda la fama, toda la reputación que él tenía. Por eso él no quería arriesgar su reputación al seguir a Jesús, sino que él quedaba viendo desde lejos a Jesús, a ver si a Jesús le iba bien, entonces él ya lo apoyaba. Y si a Jesús le iba mal, entonces bueno, yo no arriesgué nada. Pero él no se daba cuenta de que Jesús le iba a ir bien. La única manera en que Jesús le iba a ir bien era si él, Juan Bautista, se convertía en el discípulo de Jesús, discípulo número uno. Pero nunca lo hizo no quiso arriesgar, no quiso arriesgar nada de lo que él tenía. Y por eso Jesús más tarde dijo, ¿verdad? Aquel que esté dispuesto a perder su vida por mí, la encontrará. Y aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y eso fue lo que le pasó a Juan Bautista. Al final terminó siendo decapitado, ¿verdad? Porque no cumplió con su parte de responsabilidad. Entonces, y aquí está, en esta diapositiva explica lo que yo les había mencionado, de que detrás de Juan Bautista estaba el pueblo judío entero. Entonces, si Juan Bautista decía que Jesús era el Mesías, el pueblo entero aceptaba esa verdad sin ningún problema y hubieran aceptado a Jesús y hubieran coronado a Jesús, Rey de Reyes, el Mesías que estaban esperando. Y Jesús hubiera tenido éxito en su misión a nivel mundial de establecer el reino de los cielos. Entonces, todo recaía en que Juan Bautista, por eso Dios preparó a Juan Bautista, no es una persona que así por así, ¿verdad? Juan Bautista fue preparado por Dios directamente y inspirado por Dios y todo fue preparado por Dios para que Juan Bautista cumpliera esa misión. Pero Juan Bautista al final terminó fallando y no cumpliendo su misión. Y aquí al final, ya cuando Juan Bautista iba a ser decapitado, ya cuando ya no vio que Dios no lo protegía más, ¿verdad? Ya sentía que ya estaba perdiendo, ¿verdad? Porque Juan Bautista se había metido con un asunto con el rey, ¿verdad? Un asunto ahí acusando al rey. Entonces el rey lo metió en la cárcel. Y bueno, en una fiesta, ¿verdad? Eh, una mujer que estaba ahí le pidió al rey, pues le pidió la cabeza de Juan. Y pues eh, básicamente Juan murió decapitado en ese momento, ¿verdad? Porque ya Dios no lo pudo proteger más porque ya no estaba cumpliendo con su responsabilidad, que era servir al Mesías. Y cuando estaba Juan en la cárcel, por supuesto, antes de que lo decapitaran, Juan al oír, dice en la cárcel, los hechos de Cristo, esos frutos de los que le hablaba, los frutos, ¿verdad? Por su fruto se conoce el árbol. Entonces Juan, al oír esos hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que debía venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, increíble. Ahí ustedes pueden ser testigos, como ven en este versículo, Mateo 11, de cómo incluso en los últimos momentos de Juan Bautista, él incluso seguía dudando, porque esa pregunta que mandó a decirle a Jesús, dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa es una pregunta que claramente muestra duda de que Jesús es el Mesías o no. Es una clara duda, ¿verdad? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Entonces, por supuesto, la respuesta que Jesús le dio es lo que ya Juan Bautista ya sabía, por supuesto, ¿verdad? Las obras que Jesús hacía, que los ciegos ven, los cojos andan, todos los milagros que Jesús hacía. Entonces, esas eran las obras de Jesús. Y bueno, entonces, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan se iban, entonces comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Decía, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque Juan iba al desierto, ¿verdad? A hacer ayuno. ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz.
el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, si el más pequeño en el reino de los cielos, podemos decirlo, es el último, quiere decir que va a ser mayor que Juan, quiere decir que Juan no va a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque falló en cumplir su misión de apoyar al Mesías. Y bueno, cuando Jesús dice que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, eso es cierto porque todos los profetas fueron profetas que dieron testimonio indirectamente de Jesús, todos los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan Bautista era un profeta contemporáneo con el Mesías. De todos los profetas, era el único profeta que era contemporáneo con el Mesías. Por eso, Juan Bautista era el mayor de todos los profetas, porque él tenía la oportunidad de dar testimonio al Mesías directamente. Pero igual no terminó cumpliendo su responsabilidad. Primero, tenía preconceptos y segundo, eh, no quiso arriesgar y terminó, por supuesto, eh, decapitado, ¿verdad? No quiso arriesgar su vida y terminó perdiendo la vida. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? El que esté dispuesto a arriesgar su vida la encontrará. Bien, entonces ya esto es un poco, ¿verdad? Largo, hermanos, esta conferencia. Sé que ya hemos terminado, pero ya vamos a acabar. Esos son los motivos por los cuales la incredulidad de Juan, los motivos de la incredulidad de Juan. No conocía la providencia de Dios, juzgó al Mesías con patrones humanos, tenía una idea errada con respecto al Mesías, repito, porque él pensaba que era como un rey, quién sabe cómo, ¿verdad? Y cuando mira que es su primo Jesús, entonces como que se decepcionó, ¿verdad? No entendió la palabra y las obras del Mesías y tenía prestigio y posición social, y eso no lo quiso arriesgar él para seguir al Mesías. Y eso también nos puede pasar, por supuesto, todas estas cosas nos pueden pasar a nosotros. Tenemos que aprender a eso, ¿verdad? De, por muy importante sea nuestra posición en la sociedad, por muy grandioso que sea nuestro cargo, si el Mesías viene a la tierra, tenemos que seguir al Mesías, conectarnos con el Mesías, ¿sí? Y unirnos al Mesías y de esa manera poder ser salvos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con las personas, los reyes, aquello? Uy, no, un rey, ¿cómo un rey va a estar uniendo a un Mesías, ¿verdad? Imagínense, a una persona, a un desconocido, ¿verdad? O alguien que tenga una posición grande, así. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Si la posición va a causar de que no arrogancia en la persona y que no pueda aceptar al Mesías en sus vidas, es mucho mejor entonces no tener posición, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, entonces no tener preconceptos del Mesías también, por supuesto, porque el Mesías es alguien elegido por Dios y es una persona que la única manera en que nosotros vamos a conocer al Mesías, si es realmente o no el Mesías, como dijo Jesús, es arriesgando nuestras vidas, ¿verdad? Así como dijo Jesús, Jesús dio la fórmula, esa es la fórmula que lleva a la restauración en realidad, porque ya ves que ni propio Juan Bautista, y Juan Bautista recibió la revelación directa de Dios de que quién era el Mesías. Sin embargo, aún así, a pesar de que Juan Bautista recibió esa revelación, aún así él, por su propia responsabilidad, él tiene que arriesgar su propia vida y seguir al Mesías, arriesgarlo todo, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros también, no importa cuántas revelaciones tengamos en nuestras vidas, también vamos a tener que unirnos al Mesías, dejar todo lo que nosotros eh, creemos, tenemos, y unirnos y seguirnos al Mesías, como dice Jesús, ¿verdad? Aquel que arriesgue su vida por mí, la encontrará, y aquel que intente salvarla, más bien la perderá. Entonces, muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar la conferencia hasta aquí. El día de hoy, bueno, yo sabía que iba a durar un poco más esta conferencia porque sí es una conferencia muy larga y pues quería terminarla este sábado porque ya
ya no quería el otro sábado, vamos a estudiar otro tema diferente. Vamos a hablar sobre otra conferencia, entonces no quería dejar como partida a la mitad, ¿verdad? Esta conferencia. Igual la voy a subir por YouTube y Facebook por si alguno tiene preguntas o comentarios, también puedan verla nuevamente la conferencia. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta el día de hoy, qué les pareció la conferencia, eh, si hay algo que quieran comentar también, no se preocupen, pueden encender su micrófono. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a finalizar aquí. Si, no sé si desean encender su cámara para que nos tomemos una foto el día de hoy. Ujú. Un saludo, señor José, señora Yosibel, señora Ruth Ramos, gracias. Bueno, vamos a tomar la foto. A la cuenta de tres, entonces. Uno, dos, tres. Ok. Bien, muchas gracias, hermanos, por participar el día de hoy. Gracias por unirse todos los sábados. Y sigamos, ¿verdad?, en este estudio grandioso, Principio Divino. Para mí es un placer estar siempre también los sábados compartiendo con ustedes. Que pasen buenas noches entonces. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.